La política migratoria peruana ha sido ejemplar y creo yo que el resto de América Latina debería imitar la política migratoria peruana. Está en la línea telefónica con nosotros a esta hora de la mañana para tratar de tocar el tema migratorio, Pablo Sánchez, que es experto en temas de migración en general, pero sobre todo atendiendo el problema que estamos enfrentando en la zona de frontera. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Nicolás, qué gusto escucharte, qué gusto la invitación al programa. Te saluda Jesús Verde. Nicolás está de descanso, hoy día a día del trabajo, él no trabaja. ¿Cómo estás? Perdón Jesús, qué pena. Sí, ahí merece descanso, dice Feliz día Nicolás. para ti también, hombre. Estamos trabajando. Feliz día para ti también, Pablo. Pablo, mira, son las 9 de la mañana con 27 minutos, tengo unos cuantos minutos para irme al corte, pero sí creo que sería bueno, al menos durante estos minutos antes de ir a la pausa y regresar contigo, claro está, decirle a la población que este es un problema, sí, de por sí, en la zona de frontera sur, que es venezolano, pero también hay ciudadanos colombianos y haitianos. O sea, son 3 nacionalidades que y ecuatorianos también, según tengo entendido, que están buscando exactamente qué hacer. Motivo por el cual este ya no es un problema, obviamente, de un solo país, sino de varios países que forman parte de América Latina y que están viviendo este éxodo, ¿no?, de personas que buscan hacerse de un mejor futuro fuera de sus países. Completamente de acuerdo contigo, Jesús. En verdad son 3 nacionalidades. Hay 250 personas de esas 3 nacionalidades. Y algo que me parece interesante, que podría ser interesante regresar de la pausa y conversar sobre esto, es que no son migrantes, que sino más bien parece ser que son personas en condición de refugio, ¿no? Hemos visto las fotos dramáticas de niños en brazos, de mujeres, jóvenes, personas de tercera edad también. Entonces, no son personas que están movilizándose de su país, independientemente de la nacionalidad. No son personas que se están movilizando porque quieren irse de viaje o hacer turismo, sino lo están haciendo porque buscan poder alimentarse y dormir fuera de una bolsa de basura, ¿no? Que es como ahorita están durmiendo. Creo que eso es importante, hacer esa distinción, porque yo tengo mis bemoles respecto a la condición de refugiado, porque yo sé que el derecho internacional es importante y sobre todo es importante también el uso de los adjetivos calificativos, de las palabras, ¿no? Yo particularmente considero la mayoría ilegal, porque claro, es gente que ha traspasado sus fronteras sin ningún tipo de identificación de documento que los haga accesibles a determinada condición, sobre todo a la condición de refugiado. Refugiado tiene otras características y otras condiciones que obligan a que un país los asuma. Sin embargo, en este caso no es tanto así. Y ahí sí que me gustaría que ampliaras un poco más el concepto, por favor. Permítame, Pablo, son 9 de la mañana con 29 minutos y esa pregunta me la responde luego de la pausa, te agradecería. Esto es Exitoso, en el Lema 95.5 del FM. Somos la voz que integra al Perú. Volvemos en unos minutos más. Estamos conversando con Pablo Sánchez, que es experto en temas de migraciones, sobre todo a propósito de lo que está pasando en la frontera sur del país. Entiendo yo que hay reuniones en estos momentos a nivel de cancilleres para tratar de encontrar una solución, pero no sé si basta solamente con la reunión de dos países. Esto ya es un problema de América Latina que implica a más de un país para, por ejemplo, desarrollar un corredor humanitario. Así que te dejé una pregunta ahí, Pablo, que creo que es importante responderla. El tema de la condición de migrante y de refugiado no son básicamente lo mismo, según ACNUR. Esto no es así, ¿no? Aunque cada vez, indican ellos, es más común ver en los medios de comunicación y los debates públicos que los términos refugiado y migrante se utilizan indistintamente. Existe una diferencia jurídica fundamental entre los dos. Confundirlos puede provocar problemas para los refugiados y los solicitantes de asilo y para los estados que buscan responder a los movimientos mixtos, así como malas interpretaciones en los debates sobre el asilo y migración. Y aquí estamos enfrentando también eso, una mala interpretación de los conceptos que se tienen respecto a la situación de estas personas. Yo repito, sé que no se utiliza el término ilegal, ¿no?, sino migrante, porque ahí es como lo está haciendo Naciones Unidas, como Naciones Unidas está haciendo un distingo para tratar de darles algún tipo de marco legal, entre comillas. Sin embargo, aquí hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué son finalmente estas personas? Muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Yo creo que es fundamental. Son, y en esto voy a ser muy claro, son refugiados. ¿Y por qué son refugiados? Primero, porque ya lo dijo ACNUR. ACNUR ya dijo que los venezolanos que están en esta condición, que son más de 7 millones en todo el continente, son refugiados.
Una característica fundamental, Jesús, de un grupo de personas cuando es refugiada es justamente esta capacidad de moverse en masa de forma desesperada, caminando por las autopistas y las carreteras de América Latina. ¿Sabes cuánto tarda un venezolano en llegar a Chile caminando desde Venezuela? Más de 3 semanas. Entonces no es un migrante, son personas en condiciones de refugio. Y por eso, y aprovecho y conecto con lo que tú has dicho justo después de la pausa. Es justamente por eso, porque son personas en condición de refugio, no migrantes, sino de refugio, que es importante que ACNUR esté presente en las mesas que puedan ocurrir. Al margen de si es Perú y Chile, o si es Perú, Chile y otros países, o si se incluye a Venezuela, la verdad es que debe haber alguna voz imparcial de los refugiados, que son al final los que nos deberían importar, que son estas madres y niños en brazos, que hemos visto dramáticamente en las fotos, y que hoy duermen lamentablemente en la intemperie y bolsas de basura, y que lo único que hacen es comer de lo poco que la gente les puede llegar a dar, porque ninguno de los gobiernos los está alimentando, solamente es gracias a la caridad de las personas de la frontera. A ver, se entiende perfectamente que uno pide ser refugiado en un país dentro del país, no fuera de. Entonces estas personas no tienen esa posibilidad porque están prácticamente en el limbo territorial en estos momentos. No pueden ir ni siquiera para Chile y tampoco pueden entrar al Perú. Por eso te repito, ¿en qué condición se encuentran? Tú dices, basta con que estén deambulando, ¿no es cierto?, de su país hacia otros para que tengan esa condición de refugiados. Sin embargo, yo veo aquí las características respecto a las solicitudes de refugio y esto no es tanto así. Porque el ser refugiado tiene además la necesidad de presentar una serie de documentos y requerimientos al país solicitante, ¿no? O solicitado. No, en realidad en rigor no es así como estás diciendo, y perdona que te corrija, pero es de la siguiente manera. Una persona es refugiada al margen de si eso ha sido decretado o no decretado por un Estado oficialmente. Exitosa. Sí es cierto que tú, cuando llegas a un país de forma ilegal o irregular, y empiezas un proceso de regularización para tener acceso a la identificación, puedas hacer tu vida laboral, social y personal en ese país. Y en ese momento es que los estados te dan la condición de refugiado dentro de ese país. Pero que ese estado te diga que eres refugiado o no te lo diga, no te vuelve un refugiado. Esto lo ha dicho de las mil y un maneras ACNUR y las Naciones Unidas. Un refugiado es una persona que por sus condiciones particulares de estado de necesidad es un refugiado. Entonces no es un asunto jurídico, sino fáctico, de hecho, de situación real. La pregunta es, yo creo que es la pregunta que deberíamos estar haciendo. Estas personas que están ahorita en la frontera, sin comida, sin techo y sin ni siquiera una cobija para arroparse en una frontera que por sí ya es bastante complicada, ¿son migrantes o refugiados? Porque si son refugiados, al margen, repito, de si te han dado la condición o no, luego de que entras al país, lo cierto es que sí reúnes todas las características de refugiado. Y repito, no lo he dicho yo, ya lo dijo ACNUR. Ya ACNUR ha dicho en el 2021 que lo que ha ocurrido en Venezuela, hay migrantes, algunos son migrantes, pero que la mayoría, sobre todo las mujeres y los niños, son refugiados. O sea, hay que darle un tratamiento importante. Y lo que me permite... Pero discúlpame, ese es un reconocimiento tácito, ¿no? Porque no es, repito yo, para tener esa condición necesitas cumplir con una serie de procedimientos. Aquí veo algunas cosas relacionadas, por ejemplo, al procedimiento de solicitud para ser refugiado y formalización según ACNUR aquí en Perú. No es posible, dice, solicitar la condición de refugiado ante autoridades peruanas estando fuera del Perú. La solicitud debe formularse en la frontera o dentro del territorio peruano. La solicitud debe formularse sin demora entre las autoridades señaladas. La solicitud debe ser presentada por escrito y consignar los datos de la persona y su grupo familiar, las razones por las cuales solicita la condición de refugiado, así como los datos de contacto en el país. Dice, toda la información que se brinde será confidencial y no será compartida por las autoridades de su país. Pero aquí tenemos un problema, es gente que sale de su país sin tener el mínimo de documentación requerida para poder hacer algún tipo de solicitud al respecto. Y entiendo yo que sin mayor argumento, porque claro, podría ser un argumento, por ejemplo, la persecución política para tener, la posibilidad de tener esta condición o solicitarla a determinado país. Mira, primero, fíjate, lo que has leído justamente es lo que yo estaba diciendo, que es, tú entras como refugiado a un país y lo que hace el país es reconocerte tu condición previa de refugiado, es como un derecho humano. Los derechos humanos no dependen de que un país te diga, Jesús, tienes derechos humanos, eso no es así. Tú tienes tus derechos humanos, naces con ellos y lo que hacen los países es tener procesos de formalización para reconocerte ciertos derechos. Ahora, sobre lo último que has dicho me parece fundamental. Fundamental, Jesús, y qué bueno que lo tocas.
Lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre con los venezolanos que no tienen identificación no es culpa de esos venezolanos. Es noticia mundial que hay un problema de pasaportes en Venezuela. Un venezolano tarda en promedio obtener un pasaporte 2 años. Entonces no se puede castigar a un venezolano que tiene hambre y que está saliendo del país tratando de conseguir mejores condiciones de vida por no tener un pasaporte, porque eso no es culpa de esa persona, sino culpa del gobierno venezolano. Entonces, si hay algún responsable, definitivamente no son esas personas que no tienen documentación. Claro. Ahora, entendiéndose, según tú, de que ellos tienen la condición de refugiados, lo que estaría pasando en todo caso a nivel internacional es que Chile sería plausible, por ejemplo, de sanciones si en algún momento se aplica esto que se ha venido señalando, de que han venido expulsando ciudadanos de otras nacionalidades de su país. Ellos insisten en que no hay ningún tipo de expulsión, que estas personas lo que están haciendo es salir, ¿no es cierto?, de manera voluntaria, buscando regresar a su país. Pero si se entiende de que Chile, con el endurecimiento de sus leyes migratorias, está generando este tipo de expulsión, estarían contraviniendo el derecho internacional. Así es. De hecho, ya ACNUR ya hizo una advertencia a Chile desde 2021 sobre esta situación. No es nueva la situación de los migrantes y los problemas de refugiados en Chile. Déjame recordar además, y creo que puede ser interesante traerlo al debate, que recientemente ha salido un avión desde Chile con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile y acompañados por carabineros directamente a Venezuela. Y eso es importante decirlo por lo siguiente. La solución que se está planteando ahorita es regresar por vía aérea, saliendo del aeropuerto de Arica, a los venezolanos que están hoy en la frontera. El problema de esa solución, y eso es lo que a mí personalmente como abogado y también como venezolano me preocupa, el problema de esa solución es que esa solución solo es válida, es legal y sobre todo humanitaria si los venezolanos realmente quieren regresar. Si realmente quieren regresar a Venezuela, porque si lo que se está haciendo es crear un canal aéreo humanitario para regresar a personas a Venezuela que no quieren regresar, se estaría violando el principio de no devolución. Está expresamente prohibido que a un refugiado se le regrese al país del que escapa. Entonces yo creo que lo interesante sería, quizás allí la sociedad civil, tenemos que empezar a tomar voz en esto, que se le pregunta a cada persona que hoy está en la carretera, al margen de si es venezolano, si es colombiano, si es haitiano, al margen de eso, que se le pregunta a cada persona de frontera si realmente quiere regresar a Venezuela o lo que quiere es regularizarse en el país en el que está tratando de entrar. Porque si lo que quiere es regularizarse, si lo que quiere es obtener su condición oficial de refugiado, porque ya lo es, yo lo que necesita es el reconocimiento oficial de refugiado. Si lo que quiere es eso, entonces tanto el Perú como Chile, como el resto de países de América Latina, deberán dejarnos entrar. Discúlpame, pero bajo tu criterio, nosotros tenemos en el país, aquí en el Perú, 1.584.081 refugiados entonces, pero de esos 1.584.000, el 60% está de forma ilegal, que son 980.000. Entiendo yo que el gobierno peruano de la señora Dina Boluarte les ha dado 6 meses para regularizar sus papeles. Ellos tendrían, ¿no? Ellos tendrían en todo caso que buscar acceder a esa condición de refugiados, ¿o cuál sería la situación? Exacto, Jesús, estamos alineados. Mira, la política migratoria peruana ha sido ejemplar. Y creo yo que el resto de América Latina debería imitar la política migratoria peruana. ¿Qué está haciendo el Perú ahorita? Y el Perú de verdad ha sido el líder en esto en la región. Porque ni Colombia, ni Ecuador, ningún otro país lo ha hecho. Tenemos 2 millones y creo que nos hemos pasado de generosos, creo, ¿no? Sí. Déjame desarrollarlo, por eso. Lo que ha hecho el Perú ahorita es, a todos los que están en situación regular, por favor regularícense. Les doy 6 meses para hacerlo. Y ya si no lo hacen, si no cumplen con registrarse, evidentemente el que no se registra no es un buen venezolano, que es el 99%, la gran mayoría de los venezolanos, sino es un mal venezolano que se quiere esconder. Entonces, a ese venezolano que no se quiere registrar, el peso de la ley, pero a todos los demás venezolanos que se están registrando, fantástica la política. Esa es la política que se tiene que hacer, no expulsarlos, no votarlos, no tratarlos como si fueran objetos. Pero ahí noto una contradicción, porque tú dices, el venezolano que no se apega a la ley tiene que ser expulsado, pero estamos hablando de que ese venezolano también tiene, según tu criterio, la condición de refugiado, ¿no? Entonces, según tú lo que me dices, un país no puede expulsar a un refugiado. Entonces, te lo digo porque después de 6 meses no va a haber más prórroga para que esta gente se pueda
poner a derecho, por así decirlo, ¿no es cierto? Y automáticamente, según entiendo, el señor Lautaro lo ha dicho, automáticamente aplican las expulsiones. Entonces, ¿cómo? Es que, a ver, noto de que en algún momento, conforme pasen los meses, van a generarse algunas no solamente contradicciones, sino escenarios que se van a ir presentando, en los cuales nos vamos a ver también afectados como país, porque si tú ves a una persona que no cumple con determinados criterios para, por ejemplo, ponerse derecho, ¿no? Pero según tú sigue teniendo la condición de refugiado y lo expulsa, entonces, claro, o sea, ¿cómo quedamos? Jesús, creo que son dos condiciones diferentes. La situación ahorita de los migrantes en la frontera son ellos los refugiados. Los que están ahorita en la frontera, en la situación en la que se encuentran ahorita. Sobre el 1,5 millones de venezolanos que hay hoy en el Perú, el 1,5 millones de paisanos, quisiera traerte una estadística que creo que es muy importante siempre tener presente. Según el INEI, solamente el 2% de las personas investigadas penalmente son venezolanos. De todos los delitos que se hacen en el Perú, solo el 2% son venezolanos. Es decir, no es cierto que la delincuencia sea culpa de los venezolanos. De hecho, por cada delincuente venezolano que hay, y con esto es un dato duro y es un dato real, más de 10.000 venezolanos trabajando honestamente y pagando impuestos y queriendo este país, porque además a los venezolanos les encanta el Perú, les encanta cómo los han recibido, les encanta esta solidaridad latinoamericana del país, del Perú. Hemos sido más que permisibles, discúlpame, pero han entrado muchas personas de nacionalidad venezolana. Yo creo también, como tú, que hay que hacer una distinción. Hay buenos y malos también, pero creo que yo, y si permíteme utilizar algo que va más allá de las leyes y las normas, algo que se llama sentido común, al decirte que hemos sido algo más que permisibles. Somos un país que tiene sus propios problemas, somos un país de 33 millones de personas, de peruanos, que ahora tiene que hacerse cargo de 2 millones de personas más que absorben, ¿no es cierto?, nuestro sistema educativo, de salud, ¿no?, económico, laboral, entre otras cosas más. La pregunta es, ¿cuánto más vamos a resistir? Y este mismo criterio no lo tengo yo, lo tenía, por ejemplo, la semana pasada Alberto Van Claveren, el canciller chileno con el que íbamos a conversar el día de hoy, pero lamentablemente no se pudo por temas de agenda. Jesús, déjame entender, entonces tú lo que estás proponiendo es cerrar las fronteras a cualquier extranjero que quiera venir a trabajar y producir en el país. Eso es lo que tú me estás diciendo que tiene que hacer el Perú. Yo creo, y perdona que te interrumpa, yo creo que esa es la peor solución que puedes tomar. Porque primero porque el Perú de hecho es un país que siempre ha sido abierto. No, yo lo que le estoy pidiendo, discúlpame, pero luego lo que le estoy pidiendo a mi país es que hace rato tenga una política migratoria para poder atender esta situación, porque lo que ha pasado es que hemos sido completamente permisibles en diferentes aspectos, en el sentido de que nuestras fronteras han sido una coladera y deberíamos haber tenido un mejor sistema migratorio para ver quién entra y quién sale del Perú, y eso es lo que ha pasado, y por eso ahora recién se están poniendo aquí a ver qué pueden corregir. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a mi país, en principio, ¿no es cierto? La política migratoria que ha tenido el Perú ha sido muy interesante, porque gracias a esta política migratoria, por ejemplo, el permiso temporal de permanencia, que fue el de Pedro Pablo, que permitía a los venezolanos indocumentados registrarse en el país y tener identificación y poder trabajar. Gracias a eso, según un estudio que hizo el Continental, la economía peruana ha crecido más del 20%. Gracias a esta mano de obra barata que hoy representan 1,5 millones de venezolanos, de las cuales por lo menos la mitad está en Lima. Entonces yo no estoy ya muy seguro de decir que el Perú ha tenido una muy mala política migratoria. Más bien me atrevería a decir que es al revés, que el Perú ha sido realmente un modelo para América Latina y que esto ha ayudado sobre todo al Perú también. No solamente por solidaridad latinoamericana, sino además, Jesús, porque también le conviene al país. El país, su PIB ha crecido, según datos oficiales, más del 3% gracias al aporte de la mano de obra venezolana. Entonces creo que es simbiótico. Creo que es que los migrantes que vienen para acá a trabajar, los buenos venezolanos, como siempre decimos, esos buenos venezolanos que son más del 99,9% de los venezolanos, están haciendo algo también bueno para el país porque también pagan impuestos, también trabajan y también aportan a la sociedad. Bien, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo para ti. Pablo Sánchez. A ti, Jesús, muchas gracias.